Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico que llegó otro viernes en el cual vamos a poder compartir una tarde deliciosa, una tarde divertida, llena de interesantes temas, como siempre los tenemos en este En Vivo con nuestros socios, el programa del Club Cartagena con el que queremos estar cerca de toda nuestra familia de asociados y por supuesto de todos esos amigos y seguidores de nuestro Club Cartagena. Sean todos bienvenidos. En nombre de nuestra junta directiva, de nuestro presidente Orlando Bustillo, de nuestro gerente Ubaldo Morales, por supuesto también de Rosario Díaz Granados, que es nuestra asesora de eventos y de todas estas cosas chéveres que estamos haciendo para estar cerca de todos ustedes, les damos una cordial bienvenida a este espacio. Les prometemos que hoy vamos a tener una tarde llena de felicidad, porque nos va a acompañar el boliviano Jimmy Telles Figueroa. Él es un reconocido productor, asesor, speaker, neuromotivador, empresarial, experto en gerencia de las emociones y felicidad corporativa. Con él vamos a estar hablando de interesantísimos temas, sobre todo de cómo ser gerente de nuestra propia felicidad. Acá estamos con él, así que bienvenidos, Jimmy, a este espacio. Sabemos que sacaste de tu apretada agenda y de toda esta gira que estás haciendo por distintas ciudades y países, sacaste un tiempo para estar acá con nosotros y compartir una tarde muy llena de emociones. Así que bienvenido, saluda a tu audiencia y estamos ansiosos de conocerte y sobre todo esos temas tan interesantes que tienes para mostrarnos hoy. Bueno, mi estimada Mafe, muy buenas tardes. Un placer poderte saludar. A José también, que él no sale en cámaras, pero los que hemos hecho televisión y hemos hecho harto tiempo televisión, sabemos el valor de las personas que están detrás de cámaras y que permiten que la parte tecnológica funcione. Eso para mí es siempre muy importante reconocerlo porque cuando has vivido el mundo de las luces, de las cámaras, sabes que parte del éxito del show es justamente detrás de cámaras. Posiblemente más, la mayor parte esté inclusive en ese lado. De igual manera, quiero agradecer, por supuesto, a los directivos del Club Cartagena que de manera muy oportuna han creado este espacio en el cual podamos llevar cosas no solamente de actualidad, sino temas que les puedan ser de profunda utilidad práctica como herramientas en temas de vida que hoy obviamente el mundo los necesita, a todos los socios del club y que obviamente al democratizar el acceso a través de este Instagram Live, estamos haciendo que esto llegue a muchísimas otras personas más. Y por supuesto, el agradecimiento especial a Rosario Díaz, un personaje definitivamente, es una institución en el mundo de las relaciones públicas y los eventos en Cartagena que tuvo a bien contactarme y como tú la conoces, José, todos los del Club Cartagena, cuando Rosario se pone entre ceja y ceja un objetivo y dice lo consigo y lo traigo al programa, pues lo hace y aquí estamos con el mayor de los gustos para poder compartir a varios miles de kilómetros de distancia, incluso con un uso horario diferente. Yo estoy un poquito adelantado en el horario con ustedes, pero con el mayor placer de poder compartir con tanta gente querida en Cartagena, una ciudad que adoro, quiero muchísimo, la considero como muy propia. Colombia, por supuesto, un país al cual le debo muchas cosas, he vivido allá en algún momento de mi vida, así que con el mayor placer, mi querida Mafe, para poder empezar en este conversatorio periodístico que creo que es el mix perfecto para que una herramienta como el Instagram Live nos permita llevarle contenido de valor a quienes hoy están enganchados en la transmisión. Por supuesto que sí, Jimmy, ¿dónde te encuentras en este momento? En este preciso momento estoy en La Paz, Bolivia. Estoy justamente, no vivo acá, yo vivo en Santa Cruz y estoy en esta ciudad y justamente al fondo un poco me está acompañando. Y de hecho, estamos viviendo estos momentos bien complejos de poder llevar un proceso profesional en medio de lo que significa este proceso pandémico, el abordar un avión, lo que implica viajar, tener los cuidados, etcétera, son obviamente unas rutinas nuevas que no las teníamos pensadas hace un año atrás. Ok, bueno, estamos muy felices de que estés acá con nosotros, como ya te lo mencioné. Y bueno, vamos a entrar en materia porque son muchísimos los temas que tenemos para hablar tú y yo en esta tarde de hoy. Y por supuesto también interactuar con nuestra audiencia que siempre nos deja sus preguntas. Ya ustedes saben, a través de los comentarios pueden ir dejando sus preguntas y comentarios para leerlos al final de la entrevista. Entonces, para arrancar, cuéntanos quién es Jimmy Talles. Uy, vaya pregunta. Bueno, sí, a veces en algún momento yo siempre lo he explicado, definirse a sí mismo no es muy fácil. Definirse a sí mismo no es muy fácil. Sin embargo, más allá de lo profesional, de una hoja de vida
que tengan que ver con lo estrictamente académico, yo creo que para definirme voy a abordar mis pasiones, en realidad explicar un poco eso. Yo he sido desde mi infancia un apasionado por promover la educación y la cultura, porque a mí me tocó salir de nuestro continente. Yo nací en Bolivia, todos saben que soy boliviano, a mis 5 años de edad y me crié en Europa del Este y ya volví a Latinoamérica cuando ya era un adolescente. Entonces, y viví dando vueltas por el mundo, he vivido en 7 países distintos, he recorrido casi 50. Entonces, llega un momento en que te das cuenta que ni siquiera tu pasaporte de una nacionalidad te define, es tu cultura como raza, como latinos que somos, y además que somos producto de un mix cultural extraordinario del nuevo mundo con el viejo mundo, las raíces originarias, aborígenes de nuestra América morena, más lo que llegó de Europa, de Asia y de otras partes del mundo. Y creo que ese resultado, esa combinación maravillosa, es lo que somos quienes hemos nacido luego de 1492 en esta parte del planeta. Sin embargo, a partir de ese elemento, me ha tocado siempre explicar y contar en el mundo los orígenes míos, entonces he tenido siempre estado forzosamente en los escenarios bajo una presión casi obligatoria de poder explicar quién soy, casi como que me dan la misma pregunta que me acabas de hacer, y además me preguntaban, ¿y de dónde vienes? ¿Y en qué parte del mundo queda eso? En una época que no había internet, en una época, imagínate, yo estaba en el lado comunista de Europa, o sea, ni siquiera no había internet, sino que no solamente había prohibición de acceso a información, o sea que mi palabra era lo único que podía describir de una manera pintoresca lo que era mi continente y por supuesto mis orígenes. Así que soy un apasionado de la educación y de la ciencia que me ha permitido a lo largo de los años generar muchos contactos y muchas amistades alrededor del mundo de la ciencia, y obviamente vengo de una familia también que le ha gustado, venimos de una sangre que promueve la ciencia, y el tener un espíritu aventurero y de globetrotters, más o menos, como los de los basquetbolistas de los años 70 que eran muy famosos y que hemos estado por todas partes del mundo, pero que en esencia mi gran objetivo de vida es, más allá de que haya podido estudiar carreras empresariales a nivel académico, creo que no necesariamente uno ejerce lo que estudia. Una cosa es lo que académicamente tú eres por las horas y los años que le has dedicado a las aulas, y otra cosa es el propósito de vida que te mueve y que lo vas descubriendo a lo largo del tiempo en la medida que van pasando los años. Entonces yo me considero, ante todo, eh, una persona comprometida con las siguientes generaciones, y todo lo que la vida en lo profesional académico me ha dado, me tiene como un interlocutor para ayudar a las nuevas generaciones a dejar un mundo mejor. Y creo que ese es esencialmente Jimmy Telles Figueroa, y lo trata de hacer desde su trinchera, que es la trinchera de la educación, y como dijo Nelson Mandela, es la única trinchera definitivamente que va a liberar el mundo de la pobreza. Un apasionado por la educación, por la ciencia y también comprometido con las nuevas generaciones. Muy interesante esta definición que hace Jimmy Telles sobre sí mismo. Entonces, bueno, ya para arrancar en el tema que nos trajo aquí, que es el tema de la felicidad, que todos están tan ansiosos de conocer, cuéntanos, Jimmy, qué contexto histórico podemos darle a este tema de la felicidad. ¿Desde cuándo comenzó a ser un tema tan importante para la humanidad? Bueno, mi apreciada Mafe, a ver, el tema de la felicidad es un tema bien complejo, aunque pareciera muy simple. La palabra no requiere mucho mayor análisis semántico. Sin embargo, la felicidad, por muy simple que parezca, es la razón, el motivo por el cual el ser humano hace prácticamente todo en la vida. Desde que el hombre es hombre, el concepto de felicidad es como un escalafón, es como que si estuviéramos en la pirámide. Bueno, muchos de los que están en el programa me van a entender un poquito si han visto algo de administración. Abraham Maslow definía la jerarquía de las necesidades del ser humano en una pirámide. Es más, la pirámide, gracias a él, se llama la pirámide de necesidades de Maslow. Y en la medida que uno va cubriendo necesidades básicas, instintivas, es decir, el tener un techo, el poder comer, el alimentarte, las fisiológicas, esenciales, vas creciendo en esa pirámide de necesidades, y luego de haber cubierto las fisiológicas, las sociales, entonces las de techo, etcétera, llega un momento en que aspiras a desarrollarte personalmente, la autorrealización. Entonces la felicidad casi siempre ha sido asociado a aspectos que van más allá de lo básico y elemental. Y si nos ponemos a remitirnos, ya me hacías la pregunta histórica, en la época de las cavernas, ¿no es cierto?, hace varios millones de años, posiblemente la mayor felicidad de la gente que habitaba las cavernas era poder cazar un mamut.
porque si no había mamut, padecían hambre y obviamente ese sería lo que equivaldría a la crisis económica de estos tiempos, ¿verdad? Y obviamente todo se venía. Cazar un mamut era en alguna manera tener hasta seguridad financiera. Y a partir de ahí, obviamente, el concepto de la felicidad se ha ido estructurando. Ahora, ¿cómo ha ido eso cambiando en el tiempo? En la medida que nuestras sociedades han ido evolucionando y se han ido organizando alrededor de los feudos, el poder es la primera palabra importante. Si alguien está tomando apuntes esta noche o esta tarde, ustedes están más tempranito, me gustaría ir dejando algunos insights. ¿Sí? La palabra clave en esta primera pregunta es la palabra poder. ¿Sí? En las sociedades se tuvieron que organizar en su momento con reyes, con señores feudales que eran dueños de grandes espacios territoriales a quienes los que vivían ahí les rendían hasta un tributo. Y cuando digo tributo no era solamente en sentido honorífico, sino también en dinero, ¿verdad? Los tributos siempre existieron. Y a partir de ahí el ejercicio del poder fue el motivo de felicidad de las personas que tenían esas ansias de controlar a la vida de las demás personas. Entonces el poder, aunque parezca curioso, ha sido uno de los mayores motivadores de felicidad para muchísimos líderes del mundo. Y así hemos ido evolucionando a lo largo de la vida. Y ojo, y cuando digo poder, aparecen dos aspectos claves. Aquí va un segundo insight muy interesante. El primero es el poder político, por lo cual se matan las personas hoy y lo tenemos claro. Acabamos de ver lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos, más claro ejemplo que ese imposible de lo que el poder puede dar como felicidad a alguien que ya tenía la felicidad por la otra perspectiva que era el dinero. Entonces el dinero, muchos dicen, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda. Entonces, pero va más allá de eso. El caso de Donald Trump, siempre lo ocupó, y casualmente cuando he tenido entrevistas en Colombia, siempre lo he ocupado como un elemento para un ejemplo interesante para analizarlo. Ahí ves claramente una persona que ya no tenía necesidad de preocuparse de nada en el mundo, ya tenía toda la felicidad que el dinero le podía dar, pero para que veas cómo es el cerebro humano, no estaba completa la felicidad de Donald Trump. No le alcanzaba con el dinero que ya tenía. ¿Por qué? Porque la felicidad que le podía dar el poder político de ser el gobernante del país más poderoso del mundo, con el ejército más poderoso del mundo, eso era otro tipo de felicidad que él no había saboreado. Esa miel todavía no la había saboreado y lo consiguió y no la quería perder. Bueno, ¿qué nos demuestra eso? Que la felicidad es un elemento que puede ser perfectamente perfectible en el tiempo y que además no necesariamente tiene los mismos parámetros para que las personas la sientan de igual manera. Pongo, por ejemplo, para Mafe puede ser felicidad algo que no sea necesariamente lo mismo para Jimmy, para José o para Rosario. Nosotros, cada uno puede tener sus propios conceptos de felicidad. Sin embargo, ¿qué es lo que la sabiduría al final de los tiempos y sobre todo la gente mayor nos las va con el tiempo comunicando? Que la felicidad va traspolando lo político y lo económico. Y finalmente, aquí es otro punto importante de la noche de esta presentación, la felicidad termina teniendo una carga profundamente espiritual. Es por eso que hoy tienes muchos gurús al otro lado del mundo, van a ver muchos videos de ellos en internet en el cual nos demuestran que la felicidad, y lo voy anticipando como concepto, más que una condición, es una decisión. Bueno, justamente esa era la siguiente pregunta, que nos compartieras como una definición con la cual te hayas casado de felicidad, si es un sentimiento, una condición, es una decisión de vida, o sea, básicamente, ¿qué es? Pero bueno, ya te nos adelantaste, ya nos dijiste que es una decisión. Perfecto, sí, fíjate, el gran error del ser humano, mi apreciada Mafe, el gran error del ser humano, sobre todo en estos tiempos ya donde vivimos hiperconectados, hipercomunicados, sobreinformados, sobresaturados, porque también hay que decir la realidad de las cosas. No solamente estamos muy bien conectados, estamos sobresaturados de información, bombardeados de publicidad, de todo tipo de información que tenemos al acceso de un clic. Es más bien considero que nuestros cerebros todavía no han colapsado ante la sobresaturación de contenidos que hoy día ya por los medios digitales nos llegan. Pero el primer elemento que la gente y todos tenemos que entender, que el mayor error del ser humano es buscar la felicidad fuera de uno. Ese es el mayor error del mundo. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque cuando tú empiezas a buscar la felicidad fuera de ti, estás terciarizando una enorme responsabilidad en una persona que puede ser tu pareja, o en tu familiar, en tu primo, en tu hermano, en tus hijos, en un gobernante.
Entonces, fíjense, y lo voy a mencionar, algo tan simple. Esa prácticamente es un éxodo bíblico lo que está pasando la hermana República de Venezuela, que lo conocemos todos en Latinoamérica. En virtud de que no la podían conseguir en casa, decidieron buscarla por sus propios medios, la felicidad. Entonces, y de alguna manera muchos lo han podido medianamente o no conseguir fuera de sus fronteras, y lo pongo porque también bíblicamente eso está como una historia para narrar. Van detrás de una tierra prometida, tú tienes que ir en busca de gestionar tu felicidad. Entonces ya aparece la palabra gestión. Entonces, el mayor error es buscar en otras personas. La felicidad, tú nunca vas a poder hacer feliz a otra persona si no eres feliz contigo mismo primero. Y la felicidad contigo mismo es entender que es un elemento que tú lo tienes que generar y no esperar. Repito, la felicidad es algo que tú tienes que generar y no esperar. Porque en la medida que tengas en mente que la felicidad es algo que te lo tienen que dar, que lo tienen, casi que te lo tienen que endosar como un cheque para ser consignado, ¿no es cierto? Entonces estás condenado a sufrir toda tu vida. Porque no ha nacido en la tierra absolutamente nadie que venga con el manual perfecto de cómo hacerte feliz. Eso no existe. Entonces, ni siquiera tus padres ni tu madre, nadie. Tú eres la única persona que sabe perfectamente qué aspectos del mundo que te rodea te van a generar felicidad. Y la felicidad es un estadio psicoemocional en el cual estás en armonía con tus pensamientos. Voy a describir los tres elementos. Estás en armonía con tus pensamientos, con tus sentimientos en segunda instancia y con tus acciones en tercera. ¿Y eso qué quiere decir? Que en la medida de lo que tú piensas, sientes, y en la medida de lo que tú sientes, haces. En pocas palabras, la calidad de tus pensamientos van a determinar la calidad de tus sentimientos y eso va a determinar la calidad de tus acciones. Y tus acciones hacia el mundo exterior va a generar un feedback y ese feedback va a determinar que tú seas feliz o no. Entonces, en la medida que tú entiendas de que la felicidad la generas a través de tu propia calidad de pensamiento, aprendes a ser feliz con lo que tienes y no con lo que no tienes. Alguien me podrá decir, mi querida Mafe, y sé que seguramente ya debes tener la siguiente preguntita ahí. Alguien podrá decir, no, pero es muy conformista el querer enseñarle a la gente de que seas feliz con lo que tienes. Cuando hablo de ser feliz con lo que tienes, no quiere decir que renuncies a la misión. No hay que confundir ambición con convicción. ¿Sí? Cuando una persona tiene la convicción, como en el caso mío, por la educación, hay gente que tiene una convicción, no sé, por el deporte, por el arte, por la cultura, por la comunicación, el periodismo, como el caso tuyo. Entonces, cada uno tiene sus convicciones. A lo que me refiero es que en lugar de andar llorando por lo que no tienes, aprende a disfrutar lo que sí tienes y agradecer por lo que sí tienes. Es más, uno de los principios japoneses que más el señor Honda nos ha legado un principio muy interesante. Cuando tú pagas, compras algo, debes agradecer. Dices, ¿por qué voy a agradecer que me lo agradezca a quien le pagué? No, porque estás pudiendo darle a alguien algo de algo que tú ganaste de otra persona. Y cuando te toca recibir, también agradeces. Tienes que agradecer lo poco o nada que tienes, porque en realidad la cantidad es totalmente relativo. Lamentablemente, mi querida Mafe, vivimos en una sociedad donde por el tipo de contenido digital que se consume hoy, la generación, y en esto me encanta y aprovecho de saludar a mi amigo, te lo dijo el Chombo, que muchos lo deben ver, ¿no es cierto? Que él es un productor musical. En parte hay cosas que ha hecho muy bien y otras no tanto, porque él ha promovido mucho una nueva cultura en los últimos 20 años y sin darse cuenta, ni él ni muchos grandes productores musicales han promovido una generación en la cual los valores de éxito se han distorsionado de tal manera que se le ha metido a los que son millennials y centennials de esta época, que el éxito, la felicidad es tener tu yate, tener un Ferrari, tener 10 mujeres bailando para ti, drogas, música y reggaetón. Y se ha creado una cultura alrededor de eso. Y el pelado, el muchacho, el que no tiene eso en su vida, automáticamente empieza a configurar en su cerebro de que eso es sinónimo de infelicidad. Y no se dan cuenta que todo eso
una puesta en escena para vender un producto de consumo digital, musical y finalmente en el orden publicitario, que tú y yo eso lo conocemos porque sabemos cómo funciona la publicidad en ese aspecto. Entonces, la felicidad, mi apreciada Mafe, es algo que nosotros debemos construir desde adentro hacia afuera y no esperar que venga de afuera hacia adentro. Bueno, fíjate que me parece excelente toda esa definición que nos has contado, porque sí estamos acostumbrados a escuchar en nuestro medio que, sobre todo en las relaciones amorosas, es que uno escucha como que fulanito no la hizo feliz y por eso tal cosa. O sea, esos comentarios siempre llegan y realmente tú tienes toda la razón. Y ayer lo hablaba con Rosario justamente, y es que la felicidad no debe depender de esos escenarios externos, sino ser feliz con lo que se tiene. Justamente ella me hablaba de la pandemia, me decía, es que a mí no me gusta que digan cosas relacionadas con la pandemia porque con pandemia o sin pandemia uno tiene que ser feliz. Entonces, me encantó pues digamos que toda esa definición y todo ese contexto que nos has dado respecto a la felicidad. Bueno, hablando de esto de la felicidad, cuéntanos si nosotros podemos ser permanentemente felices. ¿Qué piensas tú? ¿O solamente vivimos unos instantes o pequeños momentos de felicidad durante toda nuestra vida? Ok, Mafe, a ver, la felicidad se construye en el tiempo. En realidad va evolucionando con nosotros mismos, ¿sí? Tú Okay. fíjate que no hay una receta mágica. El que quiere vender una receta mágica de la felicidad la verdad, bueno, es humo, literalmente. Y lo digo porque yo lo vivo permanentemente, porque como implemento programas de gerencia de la felicidad en compañías, desde multinacionales, empresas locales, hasta pymes, la gerencia de la felicidad en realidad es un concepto, es desarrollar un mecanismo, una herramienta en el cual puedas crear un ambiente, un contexto para que podamos transformar a las personas que están alrededor nuestro a una cultura de la felicidad. ¿No? Entonces, hay este tema de los rankings de la felicidad mundial, por ejemplo, y mira que lo tocamos con Colombia, porque casi siempre Colombia es el país más feliz del mundo, pero se agarran a tiros por todo y nada, que violencia, que guerrilla y un montón de cosas. Entonces, eso te demuestra, a ver, ¿cuáles son los indicadores? Que a mí no me hicieron encuesta, dice, a mí no sé si a ti algún día te la hicieron, si alguien dice a mí me Jamás. hicieron encuesta, además te la hicieron, pero bueno, sale ahí que son el país más feliz del mundo, ¿no? Entonces, pero en una de esas, por ahí el país más feliz del mundo no es tan colorida. En una de esas está allá en Escandinavia, viste que los tipos no tienen problema, viven como en una taza de leche, tienen más horas de invierno en el día que de verano. Pero por eso digo, la felicidad es un paradigma que todavía lo estamos malinterpretando, porque la gente siempre piensa que felicidad es rumba, ¿no? Entonces, sí, por entonces dice Colombia, obvio, si Colombia es un país rumbístico por excelencia, o sea, es una cultura alegre, multicolor, y Cartagena, digamos que es la cerecita sobre la torta, pero no necesariamente la felicidad debería estar asociado a eso. La felicidad, como te decía Mafe, es un estadio consciente de las cosas. Ahí, a eso quiero llegar. O sea, si hay psicólogos escuchándome, ¿me entienden? Freud perfectamente lo definió en su momento. El estado de la inconsciencia, la subconsciencia y la conciencia, los tres estadios mentales que de alguna manera definen el funcionamiento de nuestras emociones. Y es un estadio consciente en el cual tú de manera racional decides ser feliz. Ahora, alguien me dirá, ok, ¿cómo hago para decidir ser feliz? Y dice, no, por decreto de hoy hasta el día de que yo parta de este mundo decido ser feliz. No es tan así. Es lo mismo que yo te dijera, no, yo hoy por decreto decido tener el físico de Arnold Schwarzenegger por decreto. Fíjate tú, en el caso de la felicidad ocurre exactamente igual que con el cuerpo. Lo que sucede es que lamentablemente estamos en una sociedad que solo se guía por lo que ve y no por lo que hay dentro. Si en este momento, y tú que vives en una ciudad y todos conocemos cómo es el Caribe colombiano, bueno, en realidad América Latina en general, y vivimos una época en que es una sociedad altamente esteticista, ¿no es cierto? Todo depende de tu apariencia, ¿no? Donde los cuerpos definen hasta oportunidades laborales, los rostros, la edad, las cirugías. No habría tanta cirugía plástica en esta época si no tuviera un impacto en la sociedad, ¿no? La demanda de cirugías está en función a lo que eso genera en la sociedad. Pero fíjate tú, alguien que quiere bajar de peso y está muy gordito, entonces, ¿qué es lo primero que le dicen? Deje de comer, tiene que disciplinar la alimentación, tiene que empezar a hacer disciplina y disciplina y disciplina. ¿Quieres subir? Es muy flaquito, ¿quieres tener masa muscular? Perfecto, tienes que comer bastante proteína, hacer poca repetición y harto peso para sacar más. No, ¿quieres marcar cuerpo, fitness? Perfecto, mucha repetición, poco peso. La receta está para todo.
Pero en todos los casos necesitas disciplina. Exactamente lo mismo ocurre, mi apreciada Mafe, con el tema de la felicidad. Ujú. La felicidad, como les decía, es el resultado de un proceso de disciplina mental. No es una cuestión que se da por decreto, es un proceso de disciplina mental. Y al ser un proceso de disciplina mental, requiere que tú ejercites tu mente. Necesitas ejercitar tu mente, así como para marcar tu abdomen, para marcar tus tríceps, para marcar tus cuádriceps y querer salir luego en época de verano y lucirlos en la playa, pues si quieres ir a lucir tu felicidad al mundo, tienes que empezar a disciplinar la mente. Y aquí quiero hacer ya la primera diferenciación científica, porque a veces cuando la gente habla de mente y cerebro piensan que es lo mismo. No. Primer elemento diferenciar, la mente es una cosa y el cerebro es otra cosa. El cerebro yo lo puedo hasta en una tomografía evaluar. Hoy hay esa oportunidad. Yo en un tomógrafo puedo determinar cómo está tu cerebro. Ahora, ¿quién me determina cómo funciona mi mente? La mente es el espacio en tiempo y espacio, voy a ser redundante, paralelos en existencia y cohabitabilidad al cerebro, pero que es intangible, invisible. Es ese holograma de Star Wars que quisiéramos todos ver, pero que no podemos ver, pero que está ahí. En tu mente es donde tú generas tus pensamientos. Se procesa en el cerebro a través de los neurotransmisores, esa es otra historia. Sin embargo, se procesan en tu mente. El control de tu mente es el inicio de tu camino a la felicidad. El día que entendamos que así como queremos controlar la apariencia de nuestro cuerpo, nuestros músculos, el volumen, medir cintura, porcentaje de grasas, consumo de carbohidratos, proteínas, etcétera, 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 empezamos a entender que nuestra mente requiere nutrientes de consumo de información positiva, de generación de pensamientos positivos. Vamos a empezar a trabajar un proceso de felicidad. ¿Y dónde viene la parte importante? Aquí, y se lo digo con todo cariño, a mis amigos de Caracol, a mis amigos de RCN, a todos los medios de comunicación, que los quiero muchísimo. Pero los medios de comunicación hoy, por ejemplo, son los que te marcan la agenda de felicidad, incluidos CNN si quieres. Los medios de comunicación te marcan la agenda de felicidad. ¿Por qué? Ahora, tú y yo sabemos cómo es estar de este otro lado. Si yo le pregunto a los que nos están viendo en esta transmisión, y aquí quiero ser honesto, porque no hay que decir las cosas como son. De cada 10 noticias que salen en cualquier medio de comunicación en el que tú quieras, que alguien me diga cuántas son buenas. De esas 10, tú y yo Muy sabemos que poco. como Sí, mucho una o dos una, con suerte. exacto, Una. tal cual. Y sabemos por qué 9 no son buenas noticias. ¿Por qué se muestran las 9 que no lo son? Porque sabemos que desde el punto de vista del rating vende más lo negativo que lo Así. positivo. Y además genera Entonces, más pero por conversación en las redes supuesto, y en todo. generamos polémica, pero estamos contaminando las emociones del pueblo. Tal cual. Ese es otro detalle que nadie lo dice. Estamos contaminando las emociones, por ende, la felicidad de la sociedad. Por eso te digo, en un bosque, y aquí te pongo el ejemplo y con eso lo cierro, mi querida Mafe, en un bosque, un árbol que se cae en términos de decibeles, un árbol que cae en el bosque hace mucho más ruido que 100 millones de árboles naciendo. Es esa la razón, porque consumimos infelicidad en lugar de generar felicidad. Bueno, entonces ya luego de todo ese contexto que nos has hecho respecto a este tema, vámonos a la gran pregunta que seguramente toda nuestra audiencia tiene y es ¿cómo podemos ser gerentes de nuestra propia felicidad si nos encontramos con cosas negativas, como bien acabas de decir en las noticias, la pandemia, no puedo salir, no sé qué cosas se subieron, los contagios, o sea, ¿cómo podemos ser felices a pesar de cualquier cosa que esté pasando en nuestro entorno? Ok, y justamente ahí engancho con lo que me preguntabas hace rato de si la felicidad puede ser circunstancial o permanente. Ok. Por eso te decía que uno tiene que ir construyendo. Ahora, en la línea del tiempo, si tú te fijas, eh, es, sería poco inteligente y poco prudente decir que existe una felicidad plena o permanente, ¿sí? Siempre y cuando la asocies a éxtasis, no es lo mismo. La felicidad permanente la puedes generar sobre la base de cómo tú tomes las cosas de la vida, ¿sí? Con eso quiero responderte a la colita que me quedó de hace rato. Tú Sí. puedes ser permanentemente feliz, pero va a depender de
con qué visión de vida tomes las cosas. Porque si te vas a resentir de todo y de nada en la vida, estás condenado a ser infeliz. Si te vas a sentir deshonrado, humillado, ofendido, agraviado porque no te saludó, que no te dijo, que no te guiñó el ojo, que no te escribió, que no te puso no te puso un like, olvídate, estás condenado a ser infeliz. Estás condenado a ser infeliz. Entonces, el cómo tú tomes tu rol en la vida es lo que te va a permitir generar mayores momentos de felicidad y ser más constante en el tiempo. Es preferible tener una línea constante de felicidad a tener picos como en un electrocardiograma, que preferiría tener 3 momentos de felicidad extremos en la vida y después tener 3 infelicidades absolutas. Es preferible que tengas momentos constantes. Y ahora sí, enganchando con lo que acabas de decir, estamos en un periodo único en la historia, mi apreciada Maf. Estamos en un periodo nunca antes visto. Yo que soy generación X, nacido el año 1974, tú me imagino que has nacido o en el 90 en adelante, calculo, o Yo creo que 80. engaño un poco, Engañas creo. un poco, o si naciste en los 80 y pico, bueno, Ahí eres va más cerca. claro, entre Z y los X. Pues ¿sabes por qué yo, por ejemplo, y eso lo estuve conversando en estos días, pensando, y realmente me siento una persona privilegiada por haber vivido los 20 y los 30 entre los 90 y los 2000? Porque alguien que en este momento tiene 18, 20, 25 o hasta 30 años como máximo, me da mucha pena, porque sabemos que el mundo nunca más va a ser igual. Las personas de la generación X y los que ni qué decir los baby boomers y ni qué decir la generación de los silenciosos que vinieron antes inclusive, hemos sido una generación que en nuestro momento de mayor vinculación social hemos podido saber el que nadie nos restrinja a abrazarnos, a darnos un beso, a compartir del mismo vaso, de la misma cuchara, a respirarnos, gritar un gol y abrazarnos juntos. Eso, en ese periodo de la vida entre los 20 y los 40 que es tan exquisito, soy un agradecido con la vida que me haya permitido no tener que reprimirlo. En cambio ahora, si te das cuenta, estamos ante una nueva etapa tan complicada de la humanidad que incluso hay una nueva generación. Yo te hablaba hace rato, yo soy X, tú eres Z, vienen los millennials, los centennials, pero los niños que ya han nacido desde el año 2020 en adelante con otros protocolos, ya es la generación pandemia. Ya estamos hablando de la generación pandemia. Y tú me dices, ay, qué gracioso cómo van una generación pandemia. Y no tiene que ver con el periodo de las fechas. Es una generación pandemia porque esos niños van a ser educados con otros protocolos sociales. O sea, no solamente estamos hablando de protocolos de bioseguridad, estamos hablando de protocolos sociales, Mafe, en los cuales esos niños ya saben que el abrazar y el besar es un riesgo de vida. Aunque vacunen, aunque llegue la vacuna, Mafe, tú y yo lo sabemos, el poder de la pandemia más grande que ha habido por encima del COVID-19 ha sido la pandemia comunicacional. Esa pandemia ha sido mucho más destructiva que la enfermedad misma. Alguien me dirá, no, pero tremendo. O sea, yo les pongo como números. Hay casi 2 millones de muertos entre 7 mil millones de habitantes, ¿ok? Pero resulta que la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos. Estamos hablando de 30 veces los que han habido hasta ahora. Y no hubo, o sea, tanto quilombo sobre el tema. O sea, se redefinió la geopolítica del mundo y nada más. Esto está redefiniendo la manera en que vas a educar a tus hijos. Tú, Mafe, tienes un bebé de 7 meses. Es pandemia el tuyo. Es pandemia, absolutamente. O sea, tu bebé ya desde niño sabrá que cuando te vea sin un tapabocas, sin un barbijo, ¿qué le pasó? Hoy sales a la calle y es anormal ver a alguien sin un tapabocas. Cuando vino la influencia hace más o menos 15 años, lo anormal era ver a uno con tapabocas. Y eso no va a cambiar. Entonces, la vinculación, aunque llegue la vacuna, nunca más vas a poder abrazar con un 100% de certeza a alguien. ¿Qué quiere decir? Que entramos a una generación en la cual la humanidad va a empezar a desestructurar los vínculos sociales y en compensación de eso va a empezar a estructurar vínculos digitales. Mira lo que te acabo de decir. Y ya lo estamos haciendo ahora. Y en ese proceso es lo que se da justamente lo que me preguntaste hace un momento atrás. En ese camino es donde tú tienes que ver cómo quieres ser feliz. Es decir, en pandemia podemos ser felices, pero recontra por supuesto que sí. Es decir, no podemos andar llorando sobre la leche derramada.
como te decía, si la felicidad es una decisión y no es una condición, entonces, ¿qué nos toca? Asumir esto como una realidad. Esto es algo que ya no lo vamos a cambiar. Esto es el resultado de una disputa geopolítica a nivel global, en la cual no estamos ni tú ni yo definiendo quién gana o no, pero nos toca asumirlo. Y en ese marco, ante las mayores adversidades, yo solamente les quiero poner, lean el diario de Ana Frank y vamos a ver si entienden el concepto de felicidad. Y si no quieren leer y ver una película, La vida es bella. Quien ve La vida es bella, de el holocausto nazi que ocurrió en Italia, que es una historia que muchos ya la conocen, ahí te das cuenta que la felicidad es una decisión y no una condición. Independientemente de tu contexto, tú la tienes que trabajar. Eso no quiere decir que te olvides del problema, pero no puedes dejar que el problema marque tu vida. Tú tienes que ser feliz hasta el último día de tu existencia, Mar. Bueno, yo sé que son infinitos los temas que podemos hablar en el día de hoy, pero bueno, escogimos tres temas básicamente. Escogimos el tema de la felicidad, escogimos el tema de las neurociencias, el neuromarketing y vamos a hablar también de tu libro. Entonces, para que nos dé tiempo de todo eso, ya que lo que tenemos es una horita, quiero que pasemos un poco abruptamente al tema de las neurociencias, ¿sí? Entonces, para el que no esté familiarizado con este asunto, ¿cómo explicarías esa relación entre la neurociencia y el marketing? Bueno, bueno, justamente creo que algo teníamos más o menos en carpeta sobre el tema. Las neurociencias es es un enfoque científico de otras cinco ciencias. La verdad, por esa misma razón, por ejemplo, que tú no vas, no hay una licenciatura, no vas a una universidad donde te comas 5 años de neurociencia como tal, porque la neurociencia está definida como un conjunto de ciencias orientadas al estudio de la conducta humana sobre la base de los aspectos de otras cinco ciencias, y te las nombro en este momento. Por supuesto, partes de la psicología como número uno, la sociología como número dos, la antropología número tres, la psiquiatría la número cuatro y la neurología en el campo de la medicina como número cinco. Esas cinco otras ciencias de campos académicos específicamente estudiados, cada una de esas otras cinco tienen un enfoque individual y particular desde el punto de vista científico sobre la conducta humana. Las neurociencias recoge de manera transversal y en cada uno de sus aspectos, de cada una de las otras cinco ciencias, y genera, si quieres tú, un contenido que integre a las cinco para entender la conducta humana. Y es a partir de ahí que en realidad el neuromarketing como tal no existe. Miren lo que estoy diciendo. Alguien me dijo, ¿cómo? ¿Cómo que no existe el neuromarketing? Es que no existe. O sea, a ver, yo estoy hace 22 años en esta actividad y recuerdo en el año 1998, en el mes, y te digo hasta el día, el 7 de diciembre, dicté mi primer taller sobre programación neurolingüística. En ese año 98, cuando hablaban de neurolingüismo, me veían casi como que estuviese hablando en japonés. ¿Sí? Y he visto el proceso evolutivo, porque entender que en esa época, no, que la televisión y la radio no eran los reyes de la comunicación, era como decir una falacia. Y en realidad la comunicación que no va por medios tradicionales, el poder programar la conducta con tu propia programación corporal, era como algo que no tenía mucha lógica y sentido. Sin embargo, eso ha ido evolucionando y hoy tenemos como efectivamente la neurociencia ha crecido en ámbitos tan específicos como el marketing, que no es el único por si acaso donde se aplica y no es tan nueva como muchos creen. Es nueva porque la conocen por el neuromarketing y se ha puesto de moda en los últimos 10 años, pero las neurociencias existen desde que el hombre, son 2000 años. Ya decía, y te hablo de neuromarketing político y te voy a poner el ejemplo en este preciso instante. Hubo un famosísimo gobernante de la antigua Roma que dijo, al pueblo hay que darle pan y circo. Circo, sí. Esa es la primer frase de neuromarketing político de la historia. Listo. Es eso. Con lo cual, de nuevo, no tiene nada. Que en esa época no se llamaba neuromarketing político es otra historia. Pero de ahí a la fecha ya sabes lo que se tiene que hacer y no vamos a entrar en detalles porque para eso hacemos otro programa. Entonces, las neurociencias nos estudian la conducta. Poder estudiar no es manipular, no se me entienda mal. Una cosa es estudiar la conducta humana y otra cosa es manipular. Pero él me podría decir, ok, una vez yo la estudio, entiendo cómo funciona la conducta humana, ya es más fácil manipularla. Bueno, depende cuál es el fin. Ahí es donde entra el concepto de la ética del medio. Ahí es donde entramos a jugar
en el rol de lo que es ético y no es ético. Con lo cual, el neuromarketing como tal no existe. Lo que quiero que la gente nos comprenda es lo que existe es neurociencias aplicadas a dos puntos. Tú me dirás para qué las necesitas. Lo que necesitas saber es el concepto de la conducta humana científicamente sobre la base de estas 5 ciencias integradas que te explicaba hace minutos atrás. Ahora, si tú quieres que el uso de toda esa información y esa data la puedas configurar para programar la conducta de las personas con un fin comercial, ok, es neuromarketing. Pero en este caso lo podemos ocupar también en neuroeducación, en neuroliderazgo, para promover. Tú me dices para qué la necesitas. Pero neuromarketing per se como ciencia no existe. Lo que existe son neurociencias aplicadas y tú me dices para qué la vas a ocupar. Ahora, el marketing obviamente se nutre de esto, de esta herramienta, porque con eso logra resultados mucho más, repito, no los repito, los menciono, efectivos y eficientes, con lo cual productivos, reduces tiempos y costos. Y al reducir eso, obviamente, haces que la estrategia de marketing que hayas diseñado logre su objetivo de manera más rápida y a menores costos de inversión. Entonces, y con mayor presión, porque no te olvides que esto, en la neurociencia, al servicio del marketing, es, y lo voy a poner un ejemplo militar muy simple, en lugar de andar disparando a ver qué pajarito cae, es ponerle simplemente una mira telescópica a tu arma y apuntar y con una sola bala lograr el resultado. Porque finalmente apuntamos al cerebro de la toma de decisiones de compra, que eso es en el fondo lo que hace el neuromarketing. Bueno, sabemos que muchas empresas están aplicando este tema de neuromarketing y te contratan personas como tú para que los asesoren. Cuéntanos alguna experiencia o alguna anécdota que tengas con algunas de estas grandes empresas que sé que has asesorado en el país, como en el caso de Avianca, me hablabas de Honda. Bueno, cuéntanos alguna que sea como la más importante. Sí, a ver, te comento varias. En realidad, pues, las multinacionales, porque posiblemente les suena mucho a las personas. Efectivamente, he tenido el placer de haberlo hecho con Avianca en Colombia. Además, han tenido han sido patrocinadores míos, he podido salir en la revista a bordo, en 2 páginas en el centro. O sea, me la hicieron neuromarca. Es un placer. Ellos también me la hicieron al revés, así que lo disfruté mucho. El caso de Nissan también, con el BBVA de ustedes, allá que está en Colombia. Pero una que no puedo dejar de mencionar, porque en otro país he hecho Coca-Cola, Ford también, pero una que te voy a confesar algo. Cuando me tocó Harley Davidson, ¿sí? Las famosas motocicletas, uno asumía de que esas motocicletas, y ahí te voy a explicar algo que más allá como asesor de cómo presentar mejor el producto, cómo esa motocicleta pueda llegar con un mensaje mucho más contundente, te digo porque dónde viene la anécdota, porque yo siempre las había criticado porque me parecía una cuestión muy ostentosa, algo muy antiguo, como que no, yo era más para ir al caso de las motos ninja. Pero resulta que cuando empecé yo a desarrollar la estrategia para ellos y por lo menos verle todos los beneficios y lo que había que comunicarle al cliente, te soy sincero, no me había montado en una todavía, no me había montado en una. Y el día que me monté en una, que justamente fue luego de haber hecho todo este proceso con ellos, me empecé a acordar de todo lo que les dije que había que decirle al consumidor sobre ellos, lo que había que lograr meterles como insights. Y me di cuenta que estaba comiendo mi propia medicina y literalmente me moría por tener ese rato una, la que yo mismo había criticado. Ahí me di cuenta que cuando uno trabaja inteligente las emociones, hasta el más incrédulo o el más escéptico o el menos potencial cliente podía transformarse en uno de verdad y que yo mismo me estaba convenciendo con mi propia teoría de que yo me la podía terminar finalmente comprando. Entonces, en eso, por ejemplo, iba la parte nótica de una marca conocida. Y otra que tal vez más allá de mencionar, también quiero mencionar a mis amigos de Copa Airlines, con quienes hemos trabajado en su momento. En el mundo de la aeronáutica, una de las cosas que sí me ha quedado muy claro es que ya tú hoy día vuelas en aviones que son todos, solo hay casi 3 fabricantes en el mundo, las que la mayor parte de las aerolíneas compran. Si no es de la Boeing, es de Airbus o de Embraer de Brasil. Depende del tipo de vuelo, si es regional o de largo alcance. Los aviones son los mismos. Por eso te decía, no ocurre lo mismo con las motos, cada uno es fabricante distinto, ven la fábrica también el concepto. Pero en los aviones al final, tú te montas y la fábrica es la misma. ¿Dónde está la diferencia? En cómo te hacen vivir la experiencia. Todo lo que tú vives desde el punto de vista psicoemocional para que tú te definas por cuál montar o no de esos aviones. Entonces, ¿a dónde vamos con estas experiencias interesantes? En que al final de la historia,
las neurociencias lo que me han permitido a mí entender es que si bien ahora se habla de neuromarketing de experiencias, el tema de la sensorialidad, que es un tema muy bonito para explicarlo, pero yo me quiero quedar con algo. Si te das cuenta, todo llega a una misma palabra, me apreciaba Mafe, que es la razón de ser del título de la presentación de hoy. No importa si es Avianca, si es Copa, Harley Davidson, Ford, Nissan, Coca-Cola, todas las con las que he estado. La que no te vende felicidad, no te vende. Y es Total. más, y es más, en realidad, si te venden felicidad, no necesitan venderte, porque automáticamente tú les compras. Con lo cual, queda claro que no es lo mismo vender a que te compren. Y si tú quieres, fíjate lo que estoy diciendo, esto es parte de mis tips claves, en los talleres. No es lo mismo vender a que te compren. Si tú quieres que te compren y no tener que hacer tú el esfuerzo para vender, pues señor, conviértete en una empresa de felicidad. ¿Quién? A ver, y lo saco con el ejemplo más fácil. Donde cuando tú vas a un restaurante, en la época que no había pandemia, ahora sí uno vacío te interesa, pero si vas yendo, en la época que no había pandemia, y tú abrías la puerta a un restaurante que no conoces y veías poca gente, ¿entrabas? No. Cuando veías que estaba así de gente, ¿qué hacías? Entrabas, porque tu cerebro, ¿qué te decía? Es que la comida es buena o el ambiente es bueno. Los cafés y las discotecas. ¿Cuáles eran los antros, como dicen de México? Los donde más lleno, más iba la gente. Porque el concepto dice, porque ahí hay felicidad. Entonces, señores, por una cuestión de nuestro cerebro más instintivo desde el origen prehistórico de nuestra especie, voy a ser redundante, el ser humano va en busca de la felicidad. Entonces, la gente va detrás de la felicidad, no hay que ir a buscarla. Señores, vendan felicidad y habrán visto que sus negocios van a empezar a funcionar. Para hablar, digamos, para cerrar con lo que iniciamos, que fue el tema de la felicidad, me gustaría que en este momento habláramos del tema de tu libro, ¿sí? Una vida sin fronteras. Entonces, sé que ese libro relata la vida de la única mujer viva en el mundo que ha piloteado aviones de la Segunda Guerra Mundial y que esa historia fue lo que te dio como el input para estar hoy recorriendo ciudades, países, motivando a otras personas sobre este tema de la felicidad. Así que cuéntanos quién es esa mujer, cuéntanos un poquito de esa historia. Gracias, Mafe. Bueno, sí es un cambio casi rotundo de lo que veníamos hablando, pero tiene que ver con la felicidad y con las neurociencias de una manera accidental más que procedimental. Lo titulé Una vida sin fronteras ya en su tercera edición que salió el 2020 y justamente fue la primera vez que hice un lanzamiento virtual, hasta en eso me tocó. Las primeras dos ediciones, el 2009 y el 2016, el 2009 en Bolivia y el 2016 en Buenos Aires, fueron presenciales, en sendos eventos, con invitados, cócteles, firma de libros, en una cadena de librerías en Argentina. Y el año pasado lo hice desde mi estudio, virtualmente, en un evento que tú armas en Facebook. ¿No es cierto? Entonces ya ahí tuvimos que empezar a reinventarnos. Total. Lleva este título porque efectivamente tengo el privilegio de ser justamente hijo de esa mujer. Celia Figueroa, mi madre, es la primer médico aviadora del mundo, está en el libro Guinness de los récords, que logró ese hecho histórico y por eso me emociona. Estoy un poco abrigado porque en La Paz hace frío, pero ya se me erizó un poquito la piel y no solo por el frío cada vez que cuento esto, porque lo estoy haciendo con ustedes en Colombia, porque ese hecho histórico que se dio en 1968 ocurrió en Colombia, justamente allá, cuando mi mamá se desempeñaba con sus 27 años como embajadora de Bolivia, siendo diplomática, se convirtió en la primer médico aviadora del mundo, porque ya era médico de profesión y ese hecho que para ella era algo normal, porque ella solamente fue detrás de su pasión, ella soñó siempre con curar enfermos y volar, y tener alas y volar, soñaba con volar, veía los cómics, ya que había en los años 40 de los superhéroes, ¿no es cierto? Que ahora ya Marvel los ha transformado, Iron Man y compañía, ella siempre alucinó volar y lo hizo con alas propias en un avión. Y obviamente al convertirse además es la tercera en el mundo con una licencia comercial de vuelo, pero como médico es la primera. Y estamos hablando de aviones de la Segunda Guerra Mundial que hoy día ya ninguno vuela, son todos museos, y es la única mujer viva que ha piloteado aviones de la Segunda Guerra Mundial que no solamente hecho en Colombia, sino en México también. Y eso, por supuesto, me abrió, entenderás que he tenido una infancia poco estándar en ese aspecto, porque yo veía que las mamás de todos mis compañeros de la escuela, de la universidad, siempre eran más normales, nada más y los que laburaban en los papás. En el caso mío, no fue así de esa manera y obviamente tuve la vara tan alta que yo mismo siendo varón, habiendo nacido en los años 70, no he podido alcanzar y no sé, en lo mío he tratado de hacer en el campo científico y en el campo
de la educación, lo que a mí me ha movido, como ella siempre me ha dicho, mi pasión, pero lograr hacer cirugías y a dedicarse a la ciencia. Ella ha sido parte del equipo de investigadores junto al doctor Johnson y el doctor Mackenzie, descubridores de la vacuna de la fiebre hemorrágica en 1973. Entonces, la ciencia la tengo heredada también desde ese lado y los recomiendo, quienes puedan ver el documental está en YouTube, en de National Geographic, está ahí. Este tipo de herencia familiar obviamente hizo que termine escribiendo el libro y obviamente me motive, y no lo digo desde el punto de vista de la teoría o porque lo aprendí en un laboratorio, sino desde la vivencia como hijo, porque obviamente sé lo que significa estar 24/7 en marco de esa cultura de vida en el cual te promuevo en ciencia, espíritu de emprendimiento, de transformación, de transformar la sociedad desde desde tu pasión. Gracias a mi madre aprendí de que tu pasión es a través de tu pasión es que tú tienes que ayudar a tu sociedad, porque eso es lo único que tú lo haces hasta gratis, lo haces con amor, lo haces con una vocación tan grande que tú no esperas recibir cosas a cambio y que tu mayor satisfacción es esencialmente la felicidad ajena. Entonces, y tú ya has encontrado, y ahí voy, por eso tiene que ver con esto que hablo de la felicidad, porque cuando te dedicas a hacer lo que amas, estás encontrando la felicidad en ti y no la estás buscando por fuera. Y a partir de ese momento, por supuesto, empiezas a construir el concepto y yo le he volcado a crear un modelo y a partir de ahí no solamente con el libro he podido trabajar esto a nivel de personas, trabajo esto en marca personal con los emprendedores, con profesionales, con las compañías, con las organizaciones, porque de alguna manera es en la cual, eso es como yo te digo, el decidir ser feliz es casi una religión. Es casi una religión. Porque tienes que creer, pero creer en ti. Obviamente en Dios, sin duda alguna. Porque Dios te trajo al mundo para ser feliz, no para que vengas a sufrir. Entonces, y yo creo que eso es lo más importante que me ha dado mi mamá a estas alturas, con 84 años, una lucidez absoluta, haber hecho esta conquista hace 53 años. Y eso es lo que, como tú me preguntabas, cómo yo dije, si ahora todavía las mujeres tienen que sufrir por vencer muchas barreras, no solo de discriminación, de desigualdad de género, para hacer un término más diplomático, y ella hizo esto hace 53 años, cuando pisó la facultad de medicina, hace más de 60, eran 435 varones, ella era la única mujer, ¿y qué fue lo que le dijo el doctor, el profesor? ¿Qué hace usted acá? Debería estar pelando patatas en su casa. Terminó siendo la mejor alumna de la facultad y era la única entre medio de 400. Entonces, si ahora nos quejamos de una sociedad machista, ¿cómo era hace más de medio siglo en América Latina? Entonces, si ella pudo hacer eso en esa época, ¿por qué hoy no podemos nosotros empezar a reconvertir, por supuesto, eso? Y no solo para las mujeres, los hombres también, porque finalmente creo que es una decisión de vida el poder romper paradigmas y querer hacer historia a través de tu propia pasión. No te escucho, Mafe. Ok, ok, ok. Ahora O sí. sea, tan interesante es esa historia de tu mamá que me contabas, que Netflix está detrás de ustedes, de su familia, para construir una serie con su historia. O sea, eso es algo que, wow, definitivamente, eso ya es otro nivel. Entonces, cuéntanos cómo es ese tema de Netflix, qué podemos esperar, van a producirla, qué has hablado con Sí, ellos. bueno, de hecho, originalmente, fíjate, todo cambió en la pandemia, porque hasta antes de la pandemia, el proyecto original fue con una productora española, justamente los que produjeron la película del Che con Benicio del Toro, que Ok. salió como hace 7, 8, hubieron dos películas, un ganador del Oscar, Benicio del Toro, todo el mundo lo conoce. Entonces, originalmente estaba pensado el proyecto, pero a eso voy, no es que yo, fíjate lo que hace, cuán importante es escribir un libro. Uno nunca sabe cuando escribe un libro a manos de quién va a llegar. Uno no tiene idea en manos de quién llega su libro. Y así fue la historia. Bueno, tomaron contacto y cuando estuvimos en España en 2019 nos reunimos con la productora, porque justamente yo estaba allá, y el primer proyecto era hacer la película, exactamente como la de Amelia, la que salió, obviamente, la que Hollywood hizo. Y cuando vino la pandemia, trastocó todas las industrias del mundo y obviamente el protagonismo de Netflix no lo vamos a explicar ahora, fue clave. Netflix fue una de las compañías que más creció durante la pandemia. Entonces, ya ahí la misma gente obviamente la producción española, tienen los vínculos con Netflix Francia, en realidad, que es donde está el contacto, porque Netflix tiene divisiones en varias partes del mundo, y son los que ayudaron a producir la serie de Santos Dumont, el gran aviador brasileño francés que se ve en HBO.
Entonces, la idea fue porque obviamente tú en una serie de 13 o 14 capítulos, como la vida de Luis Miguel, que está hecha en TVC, por lo menos la primera temporada, tienes mucho más material para contar una historia que en una película de 2 horas donde tienes que sacrificar mucho contenido. Entonces, bueno, sí, estamos un poquito en ese proceso, porque obviamente para desarrollar, tú sabes que el briefing, la parte de la historia, es parte sobre mi mismo libro, el inicio de la historia, obviamente ese es el punto de partida, viene el tema de guionización, estamos junto con ellos en ese avance y Dios mediante esperemos, obviamente no es un proceso que sea muy rápido, tú sabes que para que esto avance debes quedarse varias etapas, pero esperemos para Latinoamérica y el mundo, ¿no? Que la serie de Celia la Aviadora pueda llegar a través de Netflix a millones de personas en el mundo, seguramente en varios idiomas, pero fundamentalmente a los que hablamos el hermoso idioma castellano. Excelente. Bueno, por acá están preguntando muchas cosas. Por supuesto, no vamos a alcanzar a leer muchas preguntas, pero me gustaría que le respondiéramos a la Prince Martínez dónde se consigue el libro, que lo quiere comprar. Dice, quiero ese libro. Ok, bueno, en realidad en Colombia no hay un distribuidor oficial del libro, pero vamos a tomar contacto con alguna, porque lo ha producido la Fundación Educando América, la tercera edición, porque la segunda edición fue producida por la Boutique del Libro en Argentina, que ese es un contacto que podrían tener, pero vamos a poder más bien que me faciliten algún contacto de alguna librería en Cartagena para que hagamos el puente y esa librería pueda llevar los libros de la tercera edición hasta Colombia. Bueno, excelente. Entonces ya sabes, Prince, ahí vamos a esperar a ver qué sale. Bueno, una preguntita que me piden hacer, por favor, antes de irnos, que ya nos quedan 4 minutos, y es, ¿qué relación hay entre la genética y la capacidad de ser feliz? ¿Hay gente que genéticamente viene programada para no ser feliz? Sí, ¿O buenísimo. ¿Qué ser? relación entre la genética y la capacidad de ser feliz? Sí. Bueno, la verdad que te diría que ninguna. ¿Por qué? Porque, y voy a ponerlo esto con una pequeña historia en 2 minutos. Un padre que estuvo preso por abusador, por golpear, por borracho, por delincuente, tuvo 2 hijos. A la madre la estropeó, que digo, calambre. O sea, fue el pésimo ejemplo. Tuvo 2 hijos, además los dos eran gemelos. El uno, exactamente igual que él, con la familia replicó el esquema. El otro, exitoso, correcto, respetuoso con las mujeres, un hombre cabal. Cuando los volvieron a juntar a los dos hermanos, les preguntaron, porque querían ver por qué el uno, siendo gemelos, hijos del mismo padre, uno logró ser una persona extraordinaria y el otro replicó el modelo del padre. El primero, cuando le preguntaron, el que fue un desastre igual que el papá, dijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y la respuesta de él es que tuve un mal ejemplo. Ese fue su justificativo. Entonces van y le preguntan al exitoso, porque es un tema de genética también. ¿Y tú cómo le hiciste? ¿Por qué tú sí hiciste lo que tu padre nunca te dio? Y él respondió, es que tuve un mal ejemplo. Lo mismo. Por consiguiente, creo que con eso se me entiende. Es una decisión. Termina siendo una decisión. Ambos respondieron lo mismo, es que tuve un mal ejemplo. Pero tú decides qué hacer con eso. Finalmente tú decides. ¿No? O sea, desde chico en tu adolescencia siempre vas a poder tener la excusa de que lo que viviste, pero ya llegas a un momento en tu vida cuando eres adulto que tú decides lo que vas a hacer. Por consiguiente, la genética a ver, y la gente tóxica se genera por el ambiente. Las personas tóxicas no son necesariamente, pero si tú estás rodeado de gente que se vive quejando, de que vive criticando, ten por seguro que te contaminas. Entonces, no te olvides que somos fruto de 2 cosas. El ser humano es fruto de 2 cosas. De lo que tú crees y de lo que crees de los demás cuando están alrededor tuyo. Entonces, tú tienes que escoger hasta por salud mental con quiénes rodearte. Porque en la medida de que escojas con quiénes rodearte, tu proyección de vida va a cambiar. Si te vas a rodear de gente que lo único que hace es quejarse, de mirar noticias tóxicas, de andar diciendo por qué la vida es así, porque de dar palo a la corrupción, de que todo está mal en la vida, pues ten por seguro que tu vida va a ser un desastre. ¿No? Entonces, eso no quiere decir que tapemos el sol con un dedo y que neguemos la realidad. Una cosa es negar la realidad y otra cosa es ser consciente con ser mínimamente condescendiente con lo que es tu salud emocional. Porque una cosa sí les digo a todos, el día que nos toca, a cada uno le toca su hora de partir. Nadie va a ir de voluntario a partir por ti en ese cajón. Y no te olvides que en la medida que tú decidas ser feliz, estás no solamente generando salud mental, la salud mental
te lleva a generar salud fisiológica, aumentan tus defensas, incluso podrías evitarte contagiarte del COVID. Así que, mis queridos amigos, parte por ahí y con respondiendo a esa pregunta, la genética puede influir, pero no es determinante. Bueno, Mayra, ya sabes la respuesta, no es determinante. Por acá nos dice, bueno, Cartagena 100%, me imagino que esto es una fundación, dice, me leí el libro, es una maravilla la vida de Delia. Dice Lucía Gutiérrez, Jimmy, seguro tu esposa es caribeña o tropical, no te imagino con una gringa o una cachaca. Te dice Awimile, bueno, Rose Mafe, gracias, excelente conferencia, un bálsamo para el alma en esta era de pandemia. Qué bonitos Muchas gracias. mensajes te han ido dejando por acá. Margarita Daníez dice excelente y muy interesante. Bueno, nos dicen que excelente, que fue un home run este evento, fue un jonrón con bases llenas, que excelente, felicitan a Rosario por haberte invitado y tenemos Muchas gracias. muchos otros más comentarios, pero ya se nos va a cerrar la transmisión y no quiero que se corte sin agradecerte de verdad por habernos acompañado, por tu linda energía, por todas estas enseñanzas tan bonitas que nos traes y por supuesto nos levantan el ánimo en este momento pues de encierro en que todos estamos un poco pues como no es, pero ya sabemos que la felicidad no depende del entorno, como bien nos has enseñado, y que tenemos que ser felices a pesar de cualquier cosa. Esa es como la lección más importante de esta tarde de hoy. En nombre del Club Cartagena, Jimmy, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Nos encantaría en un futuro volver a poder hablar contigo, así que te dejo para que te despidas de tu audiencia. Claro que sí, no, Mafia, a todas las personas que escribieron en este momento, estoy con un teléfono viendo la transmisión, pero la voy a ver luego más en detalle, con el mayor de los gustos. Para mí ha sido el placer. Quienes quieran encontrarme en mis redes sociales, acá en Instagram, Jimmy Life Mentor, directo, me encuentran en Instagram, en Facebook también como Jimmy Life Mentor, en LinkedIn, Jimmy Life Mentor y en mi canal de YouTube exactamente igual. Ahí hay muchos videos sobre esto. Sin embargo, yo lo que quiero es, por supuesto, transmitirles mi cariño más grande. Sí, por supuesto que mi espíritu de la felicidad tiene que ver con, ya saben, más con una historia que con ciencia o haber ido a la universidad. Tiene que ver con una decisión de vida y a partir de ahí, por supuesto, que además que es una herencia, sí, también que recibo para transmitir a las siguientes generaciones y que para mí lo más importante está en que las personas que hoy se han conectado, como dijeron por ahí, no solamente tengan un bálsamo, sino que les quede como una vitamina de uso permanente y con que se acuerden de toda la hora que hablamos, con que se acuerden de que la felicidad es una decisión y no una condición, con que se queden solo con eso, creo que esta hora habrá valido la pena.